Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la novena clase del curso de SQL de Educar es la clave. En esta clase vamos a ver tres conceptos: subconsultas, order by y limit. Estos son unos conceptos bastante sencillos, pero son muy interesantes y nos sirven mucho, como todo lo que estamos viendo en SQL. Vamos a ver primero un poquito de teoría y después práctica en MySQL Workbench, como venimos haciendo últimamente. Arrancamos como siempre con la parte teórica. Vamos a ver primero las estructuras de sintaxis básica. Como veníamos trabajando anteriormente, teníamos los primeros 4 puntos: acción, porción donde operamos, que esto era crear, seleccionar, después las columnas donde vamos a hacer estas acciones, después las tablas donde vamos a hacer estas acciones, después las condiciones, que básicamente serían los criterios para operar, que era el where, que lo vimos en la clase pasada. Y ahora vamos a sumar un quinto punto en nuestra sintaxis básica, que es el ordenamiento: cómo vamos a ordenar la información. ¿Y cómo la vamos a ordenar? Con la sentencia, con la palabra reservada order by. Al final de toda nuestra sentencia vamos a escribir order by y vamos a poner ciertos criterios. Básicamente order by es la palabra reservada que se utiliza para esto, que es ordenar nuestra salida. ¿Cómo la podemos ordenar la salida? La podemos ordenar de forma ascendente, es decir, en orden alfabético, como solemos verlo desde que somos chicos, que ordenamos cosas desde la A a la Z. En el idioma español obviamente va en el abecedario, ¿no? O de el 0 al infinito. Eso sería como nuestro sistema normal, que es ascendente. Y la sentencia sería así: order by, supongamos que queremos ordenar por la columna nombre, acá va a estar la columna que queramos, y de forma ascendente, ASC. También podemos escribir la sentencia que viene arriba, que es order by nombre, porque el sistema, el SQL por defecto, ordena las cosas de forma ascendente, de la A a la Z o del 0 al infinito. No lo hace descendente, sino que ascendente es el default, el defecto. En cambio, podemos ordenar también descendente, de la Z a la A o del mayor al menor. Esto es sí o sí aclarando. Tenemos que poner order by, nombre, y escribir la palabra desk. Sí o sí. El ascendente podemos no ponerlo y lo va a hacer automáticamente. El descendente hay que ponerlo. Vamos a ver el segundo concepto ahora, que es la subconsulta. Esto es muy sencillo. Vieron que nosotros hacemos una consulta que es select, después tiene el lugar donde operamos, después la tabla, después la condición y ahora agregamos el ordenamiento. Una subconsulta es básicamente lo mismo que una consulta, solo que está adentro de una consulta. Es decir, hago un select y adentro de ese select hay una consulta más metida, entre paréntesis. Ahora cuando lo veamos en el ejemplo lo van a entender mejor, pero básicamente sería como un si anidado en Excel, que vos decís: si el nombre de la persona es Nicolás, y si la edad es mayor a 20, y si, como que agregás condiciones y se va metiendo una dentro de la otra y se tiene que cumplir todo para que eso sea cierto, digamos, o que nos dé una cierta salida. Con la subconsulta pasa lo mismo. Finalmente vamos a tener nuestra última palabra reservada que vamos a aprender hoy, que es limit, que básicamente se escribe al final de nuestra sentencia y limita la cantidad de registros, la cantidad de filas que vamos a recibir en nuestra salida, las que vamos a visualizar. Supónganse que nosotros hacemos un select que traería 10 registros, 10 filas. Yo quiero buscar toda la gente que se llama Nicolás. Y bueno, hay 10 Nicolás distintos quizás. Entonces queremos limitar a que traiga un solo Nicolás. Y eso lo ponemos con el limit. Ahora lo vamos a ver mejor y vamos a hacer más ejemplos en la parte práctica con MySQL Workbench, que ya arrancamos. Bueno, como ya sabrán, o espero que sabrán, una vez que abrimos nuestro MySQL Workbench, vamos a nuestra instancia local, haciendo clic. Y acá vamos a aprovechar algo que ya vimos, un script antiguo, así que vamos a ir a nuestra carpetita para abrir scripts. Vamos a abrir el script de la clase 7 y reutilizar algunas sentencias. Bueno, perfecto. Una vez que abrimos nuestro script, como siempre, primero usamos nuestra base de datos. Está en negrita, así que se está usando. Y vamos a reutilizar primero nuestra sentencia donde buscábamos el primer nombre que sea Penélope, ¿no? Acá buscamos primer nombre de la tabla actor de Saquila, donde el primer nombre es Penélope. Si ejecutamos esto, nos trae 4 Penélopes. Si a esto le agregamos el last name nos va a traer las dos columnas, ¿no? Penélope y los apellidos de las Penélopes. Bueno, nosotros agarramos y podemos agregar a esto un order by, que el order by, como se acordarán que les mencioné, sirve para ordenar nuestra salida de la información. Acá tenemos apellidos que, digamos, si nosotros ordenamos por Penélope, no va a tener sentido porque todo es el mismo nombre. Un ordenamiento no va a tener sentido porque son todos Penélopes. Pero si
ordenamos por apellido, sí vamos a poder ordenar por ejemplo, su orden alfabético, porque tienen diferentes apellidos. Entonces ponemos order by y ordenamos por last name. Ordenamos por la columna last name. Una vez que esto está así, le damos al rayito o control enter para ejecutar. Y como verán, se acomodó por Cronin, Guinness, Monroe y Pinkett, que sería de la A a la Z, ordenando de forma ascendente. Si yo acá agrego ascendente, ¿qué tendría que pasar? Lo mismo, porque como se acordarán de recién en la teoría, se ordena siempre de forma ascendente por default. En cambio, si yo pongo desk, acá lo que va a hacer es ordenar de la letra más próxima a la Z y bajar hacia la A. Y es lo que hizo, ordenó al revés. Y acá ya vamos a meter también el concepto de limit. Supónganse que ustedes quieren quedarse con la Penélope, que tiene el apellido con más letra, con más cercano a la Z. Bueno, acá podríamos ponerle limit 1. Entonces nos vamos a quedar con el primer registro solamente. Y es lo que pasó. Si nosotros sacamos el order by y ponemos limit, también se puede hacer, pero miren lo que pasa. Trae Penélope Guinness. Y si agregamos lo que sacó, traía Penélope Pinkett. Esto es porque acá estamos ordenando de forma descendente y cambió el ordenamiento por el apellido. En cambio, si no ordenamos descendentemente, Guinness era la primer Penélope. Miren, voy a sacar todo y voy a ejecutar solo esto. Y como verán, Penélope era la primera. Penélope Guinness. Entonces, bueno, si agregamos order by y limit, pasa lo que acabamos de ver. Ahí ya vimos el order by y el limit. Ahora vamos a sacarle un poquito más de provecho con otros ejemplos. Que denme un segundo, ya lo vamos a ir viendo. Que, por ejemplo, puede ser, vamos a ver nuestra tabla film. Nuestra tabla film, si hacemos una consulta, teníamos un montón de datos. Y acá los que me van a interesar van a ser el título de la película y el rental duration, o sea, la cantidad de días que fue rentada esa película. Entonces, imagínense que nosotros hacemos esta consulta. Select, title y rental duration from, es decir, desde la tabla film o saquila.film, como quieran. Acuérdense que eso es para aclarar simplemente cuál es la base de datos por si tienen muchas bases de datos. Where, donde la rental duration sea mayor a, por ejemplo, 3. Que sería que la película fue alquilada, fue rentada más de 3 días. Esto hoy en la actualidad no se usa mucho ya que la vemos por Netflix y listo. Y después lo que vamos a hacer es ordenarla por el título. Por su título, ¿no? Perdón, cambié el idioma del teclado y no encontraba la letra. Bueno, entonces acá vemos que Academy Dinosaur, por ejemplo, se alquiló 6 días. Adaptation Holes 7 y así sucesivamente. Acá estamos ordenando por alfabeto en el título. Por eso están todas las de la A, todas las de la B, todas las de la C y etc. Capaz que vos me decís, che, esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué voy a ordenar por el título? Bueno, quiero ordenar por qué película se alquila más. O sea, yo quiero que se alquilen más de 3 días y además la que se alquila más. Entonces acá voy a poner, ordenámela por rental duration. Y además, yo quiero que primero esté la que más se alquila, el número más alto. Entonces voy a ponerle un order by desk, porque quiero de la más alta a la más chica. Y ahí tenemos, como verán, 7, 7, 7. Todas las películas que se alquilan 7 días, independientemente del abecedario. Perdón, y ordenados por abecedario también. Porque la tabla está ordenada. Nosotros también podemos acá elegir, cuando no está ordenada la tabla, acá podemos agregarle rental duration y title con una coma. Entonces, primero ordena por el rental duration y después ordena por el título. O al revés, como lo quieran hacer ustedes. Pero eso también es válido, también se puede. Es decirle, primero quiero que estén todos los números más altos. Y dentro del grupo ese, por ejemplo, de las 7, quiero que estén ordenadas esas películas por el título, que está en los 7 días de alquiler. Después en los 6 va a pasar lo mismo, en los 5 también y así sucesivamente. Esto está muy bueno para visualizar de una forma más prolija nuestra salida. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado, pero que tiene un operador nuevo que no vimos la clase pasada, que es el between, que es muy interesante. El between lo que hace es ver entre dos datos, entre dos valores. Acá lo estamos comparando, son fechas. Estamos diciendo que algo, ahora lo explicamos, entre el 1 de enero, perdón, el 21 de enero de 2005 y el 1 de enero de 2006.
Si una información está dentro de estos parámetros, dentro del 21 de enero y el 1 de enero de 2 años distintos, nos va a traer como resultado esa información. Entonces nosotros le estamos pidiendo que nos traiga, que nos seleccione el Customer ID, o sea, el cliente ID, el monto, el amount y el día de pago. Esto es una tabla que se llama Payment de nuestra base de datos Aquila, que nos da información sobre los pagos que se realizan en este alquiler de películas. Entonces estamos trayendo esta información desde la tabla Payment cuando la fecha de pago esté entre la fecha que acabamos de mencionar y lo ordenamos por fecha de pago de forma ascendente porque no escribimos nada. Si ejecutamos esto, nos trae la información y vemos que acá está la fecha. Y la fecha no está ordenada también por cliente, está ordenada por fecha. Entonces vamos a hacer así y vamos a ordenar también por Customer ID para que vean lo que no vimos tan bien en la anterior, que ya estaban ordenadas las películas por título. Y ahí ven, ordenamos por fecha y todos los que son del día 24 de mayo también están ordenados acá por Customer ID. Entonces ordena de esa forma. Podríamos ordenar al revés, podríamos ordenar Customer ID, coma, Payment Date. Lo que pasa esto va a hacer que se descontrole un poco, porque tenemos primero todo el Customer ID y todas las fechas donde alquiló. Esto nos puede llegar a servir por si queremos ver el alquiler de una misma persona. Nos puede llegar a servir para ver esa información, pero bueno, va a haber cosas que... Esto va a ser dependiendo de cómo queremos analizar los datos. Es dependiendo de nuestra necesidad lo que vamos a analizar. Podemos ordenarlo por fecha, si queremos ver, no sé, las últimas películas que se alquilaron, por ejemplo. O podemos ordenar por cliente si queremos ver de esa forma. Hay capaz cosas más interesantes como el Group By para ver por cliente, que también ya lo vamos a ver. Después, bueno, otro concepto que vimos hoy era el de la subconsulta, que acá tengo preparada una para que mostrarles, que es sencilla. Es, seleccioname, esta es la primera consulta. Seleccioname el Inventory ID y el Fill ID de la tabla Inventory. O sea, dos columnas que miren, nosotros vamos a ejecutar simplemente esta parte. Vamos a ponerla acá abajo y vamos a ejecutar solo esta parte. ¿Y qué trae? Trae dos columnas de nuestra tabla Inventory, que si le hacemos una consulta es esta. Tiene básicamente 3 ID y una fecha de actualización de la tabla, no hay mucho más. Entonces le decimos, tráeme estas dos columnas cuando el Fill ID esté dentro, el IN, y no ponemos solo un valor, sino que para conocer el valor, lo que vamos a hacer es una subconsulta, que básicamente le estamos diciendo, seleccioname el Fill ID desde la tabla Film. Como ven, acá estamos trabajando con dos tablas distintas. En nuestra consulta principal estamos usando la tabla Inventory. O sea, la información final va a salir de esta tabla, de esta consulta, pero estamos pidiendo la información, nuestro filtro va a ser desde otra tabla que es la Film. Entonces le decimos, bueno, seleccioname estas dos columnas de Inventory cuando el Film ID esté dentro de o coincida con esta subconsulta, que básicamente la subconsulta dice, seleccioname todos los ID de las películas, de la tabla películas, cuando su rental rate, su ratio de alquiler, sea mayor a 4. Y después ordenámelo por Inventory ID. Entonces vamos a hacer esto y vamos a ver cómo queda. Y queda esto así. Entonces te va a decir, bueno, este es 9, 2, 10, 2. Vamos a ver el ID en la tabla Inventory y la película. O sea, la película que hay más de 4 en stock. Entonces, acá lo que vamos a ver es que si queremos comparar qué película es esta, para verlo en nuestra salida es un poco más complejo. Hay que hacer un join, que es agrupar más tablas. Pero básicamente, para compararlo, podemos ahora decirle, vamos a ir a seleccioname todas las columnas de nuestra tabla from film, where film ID es igual a 2. Yo puedo hacer esto para ver qué película es esta. Lo hacemos. Y esa película es Ace Goldfinger. Nada, esto es como para revisar. Después obviamente vamos a complejizar más todavía las consultas. Cada vez se agregan más cositas, como verán.
pero no quiero hacer todo junto. Eso es algo para después, que se llama Join, que ya lo vamos a ver. Es de las cosas para mí más complejas y más interesantes que tiene MySQL. No es tampoco muy difícil, pero bueno, al lado de esto es un poquito más difícil. Y nada, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. Ya me pongo en full cam y los saludo como siempre. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Vimos subconsultas rápidamente, pero no es tan complejo. Vimos order by y vimos limit. Obviamente el limit le podemos sacar un provecho como para, por ejemplo, ver qué película es la que se alquiló más. Entonces ordenamos por días en los que se alquiló una película. O sea, va a quedar el primer registro de la película que más se alquiló. Y después hacemos un limit 1 y nos quedamos con eso. Es una forma muy precaria. Hay funciones en MySQL como max que te trae el máximo. Entonces con eso ya también podríamos encontrar el mismo resultado de una forma más sencilla. Que para eso se inventaron justamente las funciones. Pero bueno, ya lo vamos a ver paso a paso en las clases que toque funciones, en las clases que toque joins. Vamos a ir sumando cada vez más complejidad y mayores herramientas a nuestro conocimiento en SQL. Vamos paso a paso, que es la forma para aprender mejor. Y nada, espero que anden muy bien, que les guste. Por favor, si les gusta, comenten, hagan sus dudas en donde ya conocen, en los comentarios o en mi Instagram, o me mandan un mail. Saben que estoy a disposición de lo que necesiten y nos vemos la clase que viene. Chau, chau.